Bueno, José María Hinojosa fue un joven malagueño de la época de principios de siglo, nació en 1904, con unas grandes inquietudes poéticas. Él era amigo de Emilio Prados y de Manuel Altolaguirre, con Altolaguirre fundó la revista Ambos en 1923. Poeta, un hombre muy interesado por las novedades de la poesía contemporánea, de la poesía europea. Él viajó a París en 1925, a la Unión Soviética en 1928, a Londres también en el año 28, y escribió varios libros de poesía, el más importante de los cuales es La Flor de California, un libro de textos poéticos en prosa, porque es el primer libro surrealista, claramente surrealista, publicado en España, ¿no? Era amigo yo supongo que desde la adolescencia, de Prados y de Altolaguirre. En Madrid entró en contacto con el mundo de la residencia de estudiantes. No vivió allí, porque a su familia, que era muy católica y conservadora, les parecía demasiado progresista la residencia de estudiantes, pero entró en contacto y fue muy amigo de Salvador Dalí, de Luis Buñuel, que sí estaban en ese ámbito de la residencia, del también malagueño un poco mayor, José Moreno Villa, y en fin, contactó con todo ese ambiente. Luego, cuando Dalí y su compañera Gala vinieron a Torremolinos en el año 30, él compartió con ellos también mucha vida de amistad, ¿no? Y de playa, etcétera, etcétera. También fue muy amigo de Luis Cernuda, que pasó aquí una temporada importante a la muerte de su madre en 1928. Estaba muy al día de las innovaciones poéticas, era en literatura muy progresista. Luego, en el año 31, dejó de publicar y su faceta poética dio paso a una actividad política. Cuando se proclama la República, el 14 de abril de 1931, él está en un momento personal bastante definitorio. Por una parte tiene 27 años, que en aquella época ya era ser muy mayor, y una familia muy conservadora, terratenientes en campillos, es decir, gente muy apegada a la tradición. Su madre era muy católica, muy devota del padre Tiburcio Arnaiz, y entonces fue un momento de crisis en él, ¿no? Fue un momento de crisis. La quema de conventos fue un episodio bastante traumático en su familia. Entendieron que se estaba produciendo una persecución religiosa, y por todos estos motivos, toda esta confluencia de vectores, acabaron orientándole a una política muy de derechas. Empezó siendo simpatizante del doctor Albiñana, que creó un partido que se llamaba Partido Nacionalista Español, que era directamente un partido nazi. Es decir, el correlato del nacionalsocialismo alemán en España empezó siendo el Partido Nacionalista Español. La República, el gobierno de la República, desterró a este doctor Albiñana a las Urdes. E Hinojosa, con otras personas, fue a visitarle, a darle, digamos, ánimo, etc. Después, en un cierto viaje hacia el centro, con muchas comillas, pasa por la comunión tradicionalista, los carlistas. Organiza algunos mítines para miembros destacados de esa orientación política, como la diputada Urraca Pastor. Y luego, la faceta agraria de terratenientes
agrarios le lleva a fundar con otro grupo de terratenientes MAFRE. MAFRE fue una mutualidad agraria de propietarios de fincas, mutualidad agraria de propietarios de fincas españolas, ¿no? Y eso acabó confluyendo en la acción política en el Partido Agrario. El Partido Agrario, que era un partido de sector, es decir, que defendía los intereses de los terratenientes, claramente era un partido coaligado con la CEDA, con la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y en el momento en que el Partido Agrario accede al gobierno, en el año 35, ese partido obtiene, a través del ministro Cid, obtiene la cartera de Obras Públicas. E Hinojosa, como digamos gran hombre en Málaga de ese partido, es nombrado delegado del gobierno en la Confederación Hidrográfica del Sur. Él estuvo unos meses, porque el Partido Agrario tampoco duró mucho en el gobierno. Se produjo el famoso escándalo del extraperlo, que hizo caer a Lerroux y hubo una remodelación de gobierno a finales del 35, y entonces él sale del gobierno. Se presenta en la candidatura de la CEDA a las elecciones de febrero del 36. Según su familia, recordaba muchos años después, él no salió diputado por algunas artimañas y malas artes de su propia candidatura, que a él le excluyó. El caso es que no salió elegido diputado, pero hizo la campaña, dio mítines, en algunos tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil, y se hizo una imagen pública muy reconocible. Al empezar la guerra, el 18 de julio del 36, una serie de milicianos, grupos de milicianos, asaltan las casas del Paseo de Sancha. Esto lo narra muy bien, todo este proceso del asalto a las casas del Paseo de Sancha, lo narra Mercedes Fórmica, la novelista, en su novela Paseo de Sancha. Ellos huyeron por la playa mientras los milicianos entraban en la villa y, bueno, saquearon, destrozaron, quemaron, en fin, los bienes que había allí. Entonces ellos se escondieron en el famoso edificio del Desfile del Amor, en el Paseo de Reading. Pero fueron detenidos él, su hermano mayor y su padre el 24 de julio, porque el diario El Popular da la noticia el 25. Estuvieron en la cárcel casi un mes, hasta el 22 de agosto. Hay un diario de un preso que compartió con ellos este cautiverio. La madrugada del 22, los tres Hinojosas fueron sacados. Hubo una saca, como se decía entonces, fueron sacados de la cárcel por un grupo incontrolado de milicianos, porque la tarde anterior había habido un bombardeo en los depósitos de Camsa. Y hubo muertos, mujeres, niños, jóvenes, en fin, en ese bombardeo. Entonces, como represalia o como respuesta, lo que hicieron un grupo incontrolado, porque en el principio de la guerra civil el gobierno de la República controlaba mal al pueblo, a las organizaciones obreras, de trabajadores, de milicianos, etc. Entonces los fusilaron ante la tapia del cementerio de San Rafael. Fueron enterrados en la fosa común y al cabo de unos meses, en febrero del 37, cuando las tropas fascistas entran en Málaga, ocupan Málaga, sacaron de esa fosa los cadáveres, ¿no? Identificaron, aunque estaban muy descompuestos ya, identificaron al padre por un pañuelo con unas iniciales bordadas que llevaban, y se supone que dos cadáveres de hombres jóvenes que estaban junto a él eran los dos sus hijos, ¿no? Los restos fueron enterrados en una capilla dentro de la Catedral de Málaga.
quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.